¿Por qué? Porque en un texto o contexto puede significar algo, pero en otro tiene otro significado. Entonces sí tenemos y sí necesitamos tener ese discernimiento para poder entender, ese discernimiento en el espíritu, sobre todo, para poder entender la palabra de acuerdo al idioma hebreo que tiene influencia sobre la palabra misma, sobre la explicación. Aquí vemos un cuadrito donde viene el alfabeto hebreo y viene, por ejemplo, ahí las letras del alfabeto, las dos letras iniciales, por ejemplo, Aleph y Bet. Ahí B sería tal vez en nuestro alfabeto, ¿sí? Y hay algo que también entra en función aquí, que es que cada letra del alfabeto en hebreo tiene también un valor numérico. O sea, no solamente es su afectación o su influencia como idioma en la explicación de la palabra, sino que también dentro del mismo contexto trae un valor por el número de la, de la letra en unión con otra, tiene un valor numérico. ¿Sí? Sería un poquito alargarse y no es el tema. Solamente vamos a ver esto de manera como está aquí en la presentación. ¿Sí? El hebreo afecta mucho, dice la manera de expresarse en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento. Aunque haya sido escrito en griego, pero hay mucho contenido del estilo hebreo dentro de la Biblia, el hebraísmo. Bien, por ejemplo, si hablamos, eh, aquí dice, en cualquier idioma hay cosas que son particulares del idioma. Hay modismos y otros aspectos del idioma. Si pusiéramos de ejemplo algunas palabras, yo aquí quise compartir con ustedes algunas palabras que pudieran tener un contexto dentro de esta explicación. Por ejemplo, eh, kibutz en hebreo significa ladino. Y para nosotros una persona ladina es alguien que es muy sagaz, o sea, alguien que es muy listo para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, la afectación del idioma hebreo en el contexto del mismo idioma, para nosotros pudiera tener otro significado. Por eso, hoy hay muchas interpretaciones de la Biblia y más para América Latina. ¿Por qué? Porque nuestro idioma es muy rico también en diversas, por ejemplo, un nombre, si lo hablamos, un niño, también en otro lugar le llaman de una manera diferente, ¿verdad? Si vamos al norte, si vamos al sur, ya cambió. Allá en Monterrey le podrían decir escuincle, huerco, no sé, y quiere decir lo mismo que cuando decimos niño. Es eso a lo que textualmente se refiere la influencia del idioma hebreo, que igual que nuestro lenguaje castellanizado tiene muchas connotaciones de cómo entender una palabra de diferentes formas. Es a lo que se refiere, la influencia que puede tener en cuanto a nuestra interpretación. ¿Sí? Y esto es precisamente a lo que se llama hebraísmo o costumbre. Bien, vamos a continuar. La influencia del idioma hebreo. Vamos al libro de Mateo 5:18. Dice, de ni una J ni tilde. Esto hace referencia a la letra hebrea Yod y Hai. Ese Yod y Hai habla del nombre de Dios. Bien, vamos
Mateo 5:18, si alguien lo quiere compartir, adelante. Vamos a estar incursionando precisamente en la palabra misma para poder entender a través de este estudio y la hermenéutica qué es lo que nos quiere decir. ¿Sí? Mateo, Maestro, lo tengo. adelante. Sí, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok. Para nuestra interpretación sería, si lo vemos de acuerdo al texto y en el contexto mismo de la palabra, que dice, puede pasar el cielo y la tierra, pero no cambiar la palabra, no alterarla, no se puede alterar. Si bien es cierto, no es exclusiva de nadie la palabra, porque fue inspirada por Dios, por los hombres que Él utilizó para dejarla escrita para nuestro tiempo. ¿Sí? Ninguno es dueño de la palabra, solamente Dios. Entonces, está bien claro aquí, para nosotros, al entenderlo ya, que no podemos alterar la palabra de Dios. Y dice enseguida, palabras hebreas transliteradas en el Nuevo Testamento como Hosana. Vamos al mismo libro de Mateo 21:9. Mateo capítulo 21, versículo 9. Alguien que lo quiera compartir. Amén. Amén. Buenas tardes. Y la Buenas tardes. gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. Entonces, vemos ese Hosana como una alabanza a Dios. Estamos hablando del Mateo 2:19. ¿Estamos bien? Perdón. 21:9. Estamos bien. Perdón. Dice, la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En realidad, esta segunda palabra que dice bendito está, lo que aquí dice, transliterada a la palabra Hosana. Bendito. Hosana. ¿Sí? Esa es la transliteración de la que está hablando cuando tenemos que encontrarnos con estas palabras transliteradas para poder entenderlas. Nos la está reexplicando aquí mismo para que la palabra misma se define a sí mismo, se explica a sí mismo. Hosana en las alturas, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esto dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió preguntándose quién es este. ¿Ya? Entonces, están haciendo alusión y exaltando con este Hosana a alguien que consideran bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ver en Juan 3:2, la palabra rabí. Juan capítulo 3, versículo 2. Amén. Adelante, hermano. Este vino a Jesús del nombre de David. Sabemos que han venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios. Amén. Aquí está hablando de aquel personaje que vino a él para preguntarle. ¿Sí? Dice, este vino a Jesús y habla de Nicodemo, un líder religioso, pero que sí creyó en Jesús. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué es Rabí? Nos lo explica la misma Biblia, la misma palabra, enseguida transliterando este nombre de Rabí por el de maestro. Esa es la transliteración. Entonces,
En el mismo versículo nos está explicando qué significa rabí. Está transliterando rápidamente para que entendamos, porque Dios quiere que entendamos la Biblia, que entendamos su palabra. Es el anhelo de Él, que nosotros cuando abramos las Escrituras podamos entenderla. O sea, de una manera sencilla nos está llevando de la connotación de una palabra con influencia hebrea, que es rabí, a esta, dando la explicación rápidamente del significado de la palabra rabí. ¿Sí? Muy bien. Dice, y frases en hebreo, vamos a irnos al libro de Mateo 27:46 y Marcos 5:41 para que vayamos buscando estos dos versículos. Mateo 27:46. Perdón. Amén. 27:46. Amén. Amén. Adelante, hermano. 7:40. Dice la palabra de Dios, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó gran voz, Elí, Elí, lama sabatini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Es sencillo? Eso, Amén. la- Dios quiere que entendamos cuál fue el contexto de esa expresión de parte de Jesús en el momento en que se sintió abandonado. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí. Y algunos interpretaron en el momento ahí que estaba llamándole a Eliseo. Elí, Elí, lama sabactami, esto es, y ahí está la explicación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está esa transliteración de la palabra en hebreo a un lenguaje sencillo el cual entendemos nosotros. Igual va a pasar en cualquier otro idioma, en alemán, en francés, en inglés, en cualquier idioma. Van a encontrar la misma facilidad de poder entender lo que la palabra nos quiere decir. Transliterar, que es que nos da una explicación rápida en la misma Biblia, en el mismo versículo, del significado que nos está hablando en el idioma hebreo. Y vamos al libro de Marcos 5:41. Marcos, capítulo 5:41, el versículo. Amén. Amén. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita, Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Ahí está. ¿Sí? Muchas veces hemos leído este pasaje, ¿sí? Cuando dice, fue esta niña prácticamente resucitada, dice, y luego, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, hebreo, que traducido es, Niña, a ti digo, levántate. ¿Sí? Entonces, entendemos ahora que Dios quiere que nosotros tengamos esa facilidad para entender su palabra. Dice, poesía hebrea. En el Antiguo Testamento, dice, hay salmos que están en forma de acróstico. Por ejemplo, el Salmo 119 está dividido por secciones y en cada uno las letras del alfabeto hebreo dice, otros así son salmos como el 25, 37, el 111, el Salmo 112, 145 y en el libro de Proverbios nos pone un ejemplo aquí también del 31, 10:31. Vamos a apoyarnos ahorita para entender precisamente acerca de esto. Es poesía, nos acordamos por la clase de bosquejo bíblico o de Antiguo Testamento 2, cuando vieron precisamente los libros poéticos, como es
el libro de Job, el libro de Salmos. También. Ay, híjole. Pueden apagar su micrófono. Bien, entonces ahí vemos que esos son libros también con esta connotación de ser poéticos. Sí. Como maestro de Antiguo Testamento 2, por ahí vimos lo que es un acróstico. ¿Cómo podemos hacer con nuestro propio nombre y apellidos, si queremos incluirlos, un salmo para Dios? O sea, que nuestro nombre sea un salmo de manera acróstica, que cada letra de nuestro nombre sea un verso y al final estamos creando poesía o un salmo poético o un salmo de lamentación o un salmo de necesidad, no sé, pero podemos estar declarando palabra a través de nuestro propio nombre, creando con nuestro nombre, un acróstico. Por ahí les compartí. De hecho, lo tengo aquí escrito porque mi nombre, por ejemplo, es Jorge. Jorge, Jorge. Y le puse yo, Jehová, Dios de los ejércitos. La O, orando estoy porque a la batalla voy. Cada quien puede armar. De acuerdo a esto, con un acróstico de su nombre, dice la R, reconozco que tú eres quien lucha mis batallas y que me lleva de victoria en victoria. La G, gracias te doy, mi Señor, por ser mi Dios y mi Salvador. Y la E, puse, en tus manos pongo mi vida, porque tuyos son. Entonces, es un acróstico a lo que se refiere aquí. Con tu propio nombre puedes hacer, o juntando también los apellidos, si lo quieres hacer más largo, un acróstico, un salmo, a lo que se refiere en este tema, ¿sí? Vemos en el libro de Proverbios 31, 10, 31. Vamos al libro de Proverbios 31, 10, 31. Dice 10, versículo 10. Dice, el elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Si colocamos en nuestra mente y nos imaginamos lo que estamos leyendo, podemos imaginarnos a esta mujer elogiada y virtuosa, cómo es, porque la está describiendo a través de estos versículos, ¿sí? ¿Cómo es? Dice, es como una nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da de comida a su familia y ración a sus criados. O sea, no se olvida también de aquellos que están en servidumbre. Y dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, dice, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. O sea, hace de todo. O sea, nos estamos imaginando a esa mujer como la está declarando aquí, virtuosa, con muchas virtudes. Eso es la poesía hebrea, precisamente. Y la encontramos en el libro de Salmos, en el libro de Job, en el libro lo dice aquí, Proverbios, Lamentaciones y el Cantar de los Cantares, ni se diga, ¿eh? Es un libro poético también. Y ahí está manifestado la forma en que
el pueblo hebreo hace también de la palabra poesía, porque el libro de los Salmos, escrito la mayoría por el rey David y algunos otros sacerdotes y otros que no aparecen quién fue, pero es un libro poético también. Vemos en el libro de Lamentaciones 1:5. Vamos al libro de Lamentaciones 1:5, que es después de Jeremías. 1:5, Lamentaciones. ¿Qué dice 1:5? ¿Alguien quiera compartir? Amén. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. ¿Sí? Adelante. Amargamente dice, llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Cuando estamos... Sí. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le trataron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no hay descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las escrituras. Ok, nos detenemos un momento aquí. Con lo que hemos leído, dice, está describiendo, dice, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones. Se ha vuelto como viuda, sola y desamparada. Es así como nos la estamos imaginando a través de la poesía que está en este libro de Lamentaciones. Y dice, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. La señora que recogía de las provincias ahora le toca pagar tributo. ¿Por qué? Porque ha sido llevado cautivo. Esta poesía nos está declarando en nuestra mente, en nuestra imaginación, lo que está sucediendo en este momento aquí, en Sion, en Jerusalén y en el pueblo de Dios. Por eso el libro de Lamentaciones es eso. Jeremías se lamenta de lo que está viendo, como Jerusalén y Judá, el pueblo de Dios está siendo llevado cautivo, y aquel que era antes, dice, grande entre las naciones, ahora está como una viuda desamparada. Muy bien, vamos a continuar. Dice, el libro de Proverbios dice, debemos recibir las enseñanzas como verdades generales, no como verdades absolutas. Es un libro de sabiduría que nos trae, exacto, verdades como una enseñanza para que nosotros, como si fuera un consejo para nuestra vida y nuestro proceder. Dice, no como verdades absolutas. Porque igual tenemos el libre albedrío de tomarlo o no tomarlo. Pero son consejos sabios. Bien, vamos a continuar antes de que nos gane el tiempo. Dice, el uso de números. Hay veces que en la Biblia se utilizan números determinados para expresar cantidades indeterminadas. 10, por ejemplo, puede significar varios. También el número 5 significa varios. Dice, y también puede hablar de un número exacto. Aquí pone un ejemplo en Génesis 31:7 y Daniel 1:20. Vamos a estos ejemplos en la Biblia. Génesis 31:7. Nos vamos al inicio, capítulo 31, versículo 7. Dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Aquí habla de las tretas de Jacob y Labán, su suegro. ¿Cómo le engañó
Pues porque él quería a Raquel y pues primero le dio a la otra hija y lo hizo trabajar más tiempo. Por eso dice, y vuestro padre me ha engañado y cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. O sea, está hablando de un número de varios engaños, varias veces hizo ese cambio para mantenerlo ahí, pero al final se llevó a las dos mujeres, ¿verdad? Ese fue un trato entre Jacob y Labán. Vamos al libro de Daniel 1:20. Nos trasladamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 20. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿A quién se refiere aquí? Bueno, se refiere a Daniel, a sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, y los halló mejor 10 veces en todos los aspectos. En un momento más vamos a abordar el libro de Daniel en el Antiguo Testamento 2. Entonces ahí vamos a discernir un poco más acerca de esto. Pero habla de la utilización precisamente del uso de los números para dar ejemplo, ya sea de varios, de uno o de dos. Yo aquí traigo algo que compartir con ustedes, no solamente esto. Y por ejemplo, el número 1, hebreo, es el nombre de Dios. Yahweh. El número 2 dice que es la persona que enseña y también aquí Dios involucra esa dualidad ya dice para crearlo o dar ejemplo de lo infinito y lo finito. Lo infinito que es Él y lo finito o limitado que podemos y que somos nosotros como humanos. Nuestro pensamiento es limitado, es finito, llega a un límite, pero el pensamiento de Dios es infinito. Su forma es infinita. Nosotros tenemos una forma definida con la cual nos creó Dios. A eso se refiere con la numerología, con los números. Aquí se llamaría gematría. Es la utilización y el uso de los números en la Biblia hebrea y en el alfabeto. ¿Por qué? Porque recordamos al principio que las letras tienen un valor numérico también. Un sistema que asigna valores numéricos a las letras es el alfabeto hebreo. Por ejemplo, el número 3 habla de totalidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde se centra la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa Trinidad significa un todo. Igual podemos ver con esto, con el número 3, la temporalidad del hombre, el pasado, el presente, el futuro y la forma del hombre, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Ese es un todo, como fuimos creados. Cuando queremos medir algún lugar donde estamos, vamos a el ancho, la altura y la profundidad. Esa es la forma en que vamos a medir. Y los elementos, muy claro, por ejemplo, el agua puede ser sólida, líquida o en forma de gas. Las tres formas. 3 significa totalidad. Ok. Y hay más que compartir, pero se nos va a ir el tiempo. Bien. Vamos al siguiente. Dice 7 y 70. Dice, se usan también para expresar un número crecido y completo. La Biblia usa números redondeados, dice, por ejemplo, en el libro de Jueces 11:26. Vamos a Jueces 11:26. Dice 11:26 en el libro de Jueces, cuando Israel ha estado habitando por 300 años,
a Esbón y sus aldeas, dice a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Amón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Y habla de número completo de 300, dice aquí por 293. En realidad fueron 293, pero cierra en ese número, usa 300. Y vemos en el mismo libro de Jueces 20, 35, 46. Vamos al capítulo 20, versículo 35, 46. Dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel y mataron a los hijos de Israel aquel día a 25,000 hombres de Benjamín, y dice, todos los cuales sacaban espada. Dice, y vieron, dice, los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era, dice, la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decía, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Dice, más, cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín señalaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menoá hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Dice, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos de guerra, y se volviéndose luego huyeron hacia el desierto de la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 12,000. Aquí habla de números, y esa numerología tiene un sentido y un propósito para explicar en la palabra lo acontecido en ese lugar y en ese momento. Bien. El uso de nombres. En la Biblia hay diferentes lugares con el mismo nombre, dice, y hay diferentes personas que comparten el mismo nombre. Hay títulos que vemos como nombres, como Faraón, pero también se usa los que son menos conocidos, como Abimelech, que significa mi padre es rey. El significado de Abimelech. El significado de Abimelech, mi padre es rey. Entonces aquí el uso de los nombres es importante en la cultura hebrea. Dice Pablo, habla de Augusto cuando en verdad se refiere a Nerón. Dice, hay veces que la Biblia usa el nombre de uno para referirse a sus descendientes, como en el libro de Génesis 9:25, cuando dice, maldita sea Canaán, siervos de siervos, será de sus hermanos. Igual podemos ver en los nombres, en el libro, pues ahorita lo vamos a ver también, el libro de Daniel, el significado del nombre de Daniel, el significado del nombre de sus 3 amigos, Ananías, Misael, Azarías, tiene un significado ligado a la divinidad, ligado a Dios. Ejemplo, el nombre de Misael significa quien como Dios. Azarías, Jehová ha guardado. Daniel, Dios es mi juez, justicia de Dios. Y, por ejemplo, el nombre de David, amado
o favorito de Dios. Ahí vemos precisamente que el uso de los nombres tiene una connotación especial en el idioma hebreo. Bien. Y vamos a ver acerca de los contrastes. Dice, en hebreo se hacían contrastes de que se traduce con un no y si no. Y vamos a ver el ejemplo en el libro de Juan 6:27. Juan 6:27. Si lo tiene alguien, compártalo. Juan 6, versículo 27. Amén. Fuerte como... Amén. Entonces, aquí vemos ese contraste entre el no, y se trabaja no por la comida que perece, sino, ahí está, ese, sino, es un contraste. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que mejor por algo que no perece, por la comida que lleva a vida eterna. ¿Y qué es para nosotros más que la comida natural? La palabra de Dios. Amén. Entonces, es ese contraste que nos lleva a algo más que podemos hacer, tomar o decidir. Por eso es el no y el sí no, por esto. La cual dice, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bien, y vamos al siguiente. Dice, este quiere decir que uno es mejor que el otro. ¿No? Dice, es mejor. No es una prohibición. O sea, ese sí, no, o ese no, no significa una prohibición, sino que es algo mejor, que puede mejorar nuestra decisión. Romanos 2:28, 29. Vamos adelante hacia el libro de Romanos 2:28 y 29. ¿Alguien conectado que lo quiera compartir? Amén. Amén. Belén, Venezuela. Amén. Romanos 2, 28, 29. 2, Pues 28, no es 29. judío el que lo es. Amén. Pues no es Adelante. judío el que lo que el exterior. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Perfecto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, perdón, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente de la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. Aquí nos dice en estos dos versículos, y lo entendemos fácilmente. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino, algo mejor, es judío el que lo es en el interior, el que circuncida su corazón, el del corazón, dice, en espíritu, no en la letra. La alabanza, dice, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso dice que con el corazón se cree, pero con la boca se declara lo que creemos. Y que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, ¿no es mejor? Sí. No lo que expresamos del corazón. Lo que hay en un corazón circuncidado a Dios. Bien, vamos al libro de 1 Corintios 1:17. Están hermosos estos ejemplos para entender acerca de estos contrastes que vienen en la palabra. Entender que
Es un contraste. En 1 Corintios 1 dice, No me envió Gracias. Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para la cruz de Cristo, palabra de Dios. muy bien, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy tenemos al final de las clases precisamente una actividad de evangelización, en cual están invitados todos los que quieran ir. Y es esto precisamente, no nos envía a bautizar, sino a predicar. El bautismo va a venir por el creer y el convencimiento que el Espíritu Santo va a inyectar en el corazón de la persona. Así es. Nosotros no los vamos a convencer, vamos a compartir la palabra para que el Espíritu Santo mueva en ellos, en su interior. Dice, la palabra es viva y eficaz. La palabra es como espada de doble filo, que discierne pensamientos, sentimientos e intenciones del corazón. Y ahí va a quedar sembrada esa palabra. Y va a llegar el momento en que va a mover ese corazón a convencimiento, de arrepentimiento, de pecado, y va a venir a los pies de Dios. No lo vamos a convencer nosotros, vamos a compartir nada más. No vamos a agarrarlo del cuello ni con la Biblia para convencerlo. Así es, ¿verdad? De bibliazos, no, porque sería religión. Muy bien, vamos al último, dice Mateo 6, 19, 20. Y concluimos para que se vayan a tomar un café. Aquí los voy a esperar, sigo yo en la otra clase, así que no se preocupen. ¿Sí? Dice Mateo 6, 19, 20. Seis, 19 y 20. Adelante, hermana, con voz de profeta. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Amén. Bien, escuchamos en esa interpretación un más bien en lugar del si no. ¿Sí lo percibieron ahí, verdad? ¿Quiere repetirnos, hermana? El más bien, bueno, los dos versículos, porque hay algo interesante ahí, es un si no por un más bien. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Algo mejor. Ese si no y ese contraste nos habla del más bien, o sea, más bien hagan esto, ¿verdad? Algo mejor. Así es, dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. No, dice, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Me gustó ese más bien, porque lo entendemos mejor, ¿sí? Pero ese más bien en esa versión contraste que hay en la palabra para darnos esa connotación de algo mejor. No es una prohibición, es algo mejor. ¿Ok? Bien, pues vamos a concluir con el siguiente que nos dice unos ejemplos, dice, ¿de dónde es esto? Dice, abusado que lleva error, dice, es 1 Pedro 3 y 4, dice, con el vertimiento de mujeres, y en 1 Timoteo 2:2. Son ejemplos, dice, donde esto es abusado, donde se exagera. Dice, cuando dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, Romanos 9:13. Dice, se debe de entender como modismo de hebreo, que significa que prefirió a Jacob, no que lo aborreció. Para que no caigamos precisamente en una equivocación de algo que se refiere como abusado, pero no nos está diciendo
literalmente que lo aborreció, sino como un modismo hebreo que significa que lo prefirió. Prefirió a uno más que al otro. Y lo viene en el libro de Romanos 9:13. Bien, concluimos esta clase para que vayan a tomarse un cafecito y los espero aquí para la clase de Antiguo Testamento 2. Vamos a orar, vamos a dar gracias por esta palabra. Gracias te damos, amado Rey, Padre de la Gloria, por esta palabra. Hoy entendimos acerca de varios conceptos, Señor, en cuanto a la hermenéutica, como es la influencia, Señor, del idioma hebreo, cómo influye, Señor, aún, acerca de que en hebreo hay algo que nosotros nos gozamos también en los libros como los de Salmos, como en Proverbios, como en el libro de Job, que es la poesía, Señor, algo que nos inyecta algo especial y nos hace imaginar realmente el momento que se está viviendo en cualquier versículo que estamos leyendo. Y el uso de los números, que es algo importante para interpretar también los valores en las letras y los números de acuerdo al idioma hebreo. Gracias te damos, Señor, por esto. Gracias, Señor, y sigue poniendo en nuestro corazón ese querer hacer, ese escudriñar tu palabra para entenderla y aprender mucho más de ti, Señor. Porque dice que el pueblo perece por ignorancia, pero nosotros no queremos ignorar lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien.